hay cosas que hacer al ratito, así de que vamos avanzando. Vaya al Evangelio según San Mateo. Ayer hablábamos de un tema bien sencillo y en una porción muy sencilla, pero que encontramos una verdad muy grande. Y hoy vamos a ir a Mateo y vamos a estar viendo una parábola que todo el mundo conoce, pero también vamos a encontrar una verdad. No se preocupe, manténgase despierto por los próximos 15 minutos, que es lo que necesito para darle un pensamiento. Gloria a Dios. Ya sabe que yo no predico largo. ¿Sí? Tenga pena. Deme 15 minutos, por favor. Si siente que su hermano se está durmiendo, quítele agua fría. Allá hay agua de atrás, por cierto. Si usted viene haciendo, allá hay agua, hermano. Vaya sin vergüenza. Gloria al Señor, aleluya. Y beba. Gloria al Señor. Sí, en serio, hasta una llegada con agua, así que no se preocupe. Mateo capítulo 13. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El impacto de la palabra en tu vida. Vamos a hablar ahora de la palabra del Señor. O el impacto que la palabra de Dios podría causar en tu vida. ¿Lo tiene listo? Capítulo 13, versículo 1, dice así. ¿Lo tiene listo? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Dice así su Biblia? Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Levante su mano, vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor amado, por tu palabra que es hermosa. Gracias te damos por tu palabra que es bendita. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús yo vengo rogándote hoy, Dios de la gloria, que tú ministres cada vida, cada corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, sé tu Espíritu Santo hablando a cada vida y a cada corazón. Sé tú el que usa los labios de este tu siervo que depende completamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Toma su lugar, por favor. Una porción bastante conocida por la mayoría de los cristianos. Una parábola. La parábola del sembrador. ¿Quién no conoce la parábola del sembrador? Todos aquellos que hemos caminado del Evangelio más de alguna vez hemos escuchado de esta parábola, pero vamos a hacer un pequeño recuento para llegar al pensamiento que yo quiero que usted entienda el día de hoy. Está Jesucristo allí y la gente tiene deseo de escuchar la palabra. La gente tiene deseo de escuchar a ver qué tiene que decir Jesús. Y se agolpa a la multitud allí. Jesús, estando allí en el mar, se sube a una de las barcas y usa como púlpito la barca y desde allá arriba empieza a hablarles. ¿Quién no quiere escuchar una palabra clara? ¿Quién no quiere escuchar una palabra sencilla de entender? ¿Quién no quiere escuchar una palabra que vaya directo a su entendimiento? Pero Jesucristo, en vez de ir directo con lo que quería decirle al pueblo, les habla a través de una parábola. Y hay algo bien tremendo dentro de esto, porque después de que habla la parábola en el versículo 9, vaya al versículo 9, lo que dice, el que tiene oído para oír, oiga. Vean lo que dice, no se está refiriendo, por supuesto, a este oído, sino al entendimiento que la persona pueda tener. Y no solamente estamos hablando de la inteligencia, sino de la manera que usted escucha una palabra. Vea bien esto. Vaya conmigo una vez más a la porción de la Biblia y vamos a leer esto. Yo sé que usted se la sabe, pero vamos a leerla. En el versículo 3 dice la palabra: y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y oiga bien esto, y vinieron las aves. ¿Qué dice? Y vinieron las aves, perdón. ¿Y qué pasó? Y la comieron. Parte cayó, ¿a dónde? En pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Pero luego, ¿qué dice? ¿Qué dice su Biblia? ¿Pero qué?
Porque no tenía profundidad la tierra. Oiga bien esto, brotó inmediatamente, pero salió del sol y se quemó porque no tenía raíz. Se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. Jesucristo, después de que habla esta parábola, aquellos hombres, aquellos discípulos se quedan pensando, ¿qué fue lo que Jesús quiso decir? Oiga, qué cosa tremenda esta. ¿Por qué razón le digo cosa tremenda? Porque los discípulos caminaban tras Jesús. Los discípulos se supone que entendían la manera de que su maestro hablaba. No tal vez así el pueblo que se agolpaba para escucharlo, pero los discípulos tendrían que haber sido hombres que entendieran instantáneamente lo que Jesucristo quería decir, pero no lo entendieron. Y se quedaban preguntando qué era lo que Jesús había hablado, qué era lo que verdaderamente estaba diciendo Jesús. Jesucristo después de eso empieza a hablarles a ellos. Y yo sé que usted se sabe esta porción y luego Jesús les da la explicación de la parábola. O sea, no tenemos mucho que discutir concerniente a lo que Jesús quería decirle al pueblo. La pregunta es por qué Jesús les hablaba por medio de parábolas. Y no solamente por qué les hablaba por medio de parábolas, sino que era lo que Jesús esperaba en respuesta del pueblo cuando Él hablaba. ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y esta es una pregunta que tú y yo quizás tengamos que hacernos el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti cuando te da una palabra? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué reacción Dios espera de cuando te da una palabra, cuando te está hablando a tu vida? Había un problema allí y quizás sea difícil de mirar, pero si continuamos leyendo, vamos a encontrar el verdadero problema que esa gente tenía. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo hablando a la iglesia, que vendrían tiempos donde la gente tendría, que dice, comezón de oír. ¿Qué más dice? Que se apartarían de la sana doctrina y empezarían a escuchar fábulas. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué será que la gente no quiere escuchar la sana doctrina? ¿Por qué será que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios y prefiere escuchar fábulas? Déjeme decirle una cosa. Esos tiempos ya llegaron. Esos tiempos ya llegaron. Estamos viviendo los tiempos que la palabra del Señor habla, donde la gente únicamente tiene comezón de oír, pero no quiere vivir la sana doctrina. Estamos viviendo tiempos donde la gente se ha convertido en oidores de la palabra solamente y no hacedores de la palabra. Hay una realidad que nos enseña la palabra del Señor y es esta, que Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, que escuchemos la palabra, pero que vivamos cada día conforme a la palabra del Señor. Jesucristo le habla al pueblo y le habla una palabra tan acertada y tan tremenda que yo pienso que si se la hubiera hablado así claro, muchos de ellos hubieran salido corriendo. Muchos de ellos sencillamente hubieran dicho, esa palabra está muy tosca. Así de que Jesús pone un pensamiento en ellos, una palabra en ellos, y deja que aquellos que están dispuestos a oír la palabra de Dios y a vivir la palabra de Dios puedan entender, puedan alimentarse de esa palabra, puedan vivir esa palabra. Dice la palabra del Señor que la palabra no vuelve vacía, sino que va y cumple con el propósito del cual fue dada. Vaya conmigo, por favor. Vaya al versículo 10. No vamos a hablar tanto de la parábola hoy, porque usted ya se sabe de esta parábola. Vaya al versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Oiga bien esto. Los discípulos hacen la pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado, ¿qué dice? Saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios tiene preferencias? O así se te da, o a ti te lo voy a dar. ¿Será que eso es lo que dice la palabra del Señor? ¿A qué se refiere la palabra del Señor?
Tú tienes la capacidad para entender. Eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. Tú tienes la capacidad de entender. Y se te ha dado sabiduría. Tú tienes esa oportunidad de lograr captar la palabra del Señor. Pero a ellos no. Miren lo que sigue diciendo. Porque a cualquiera que tiene, oiga bien, ¿qué dice su Biblia? Porque a cualquiera que tiene, ¿qué cosa? Se le dará y tendrá, ¿qué dice? Más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué dice? No ven, y oyendo, ¿qué dice? ¿Y ni qué cosa? Ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis, ¿y qué dice? Y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, que dice, se ha engrosado, oiga bien esto, y con los oídos oyen pesadamente. Miren qué cosa tremenda es. Hay una parábola allí que es fácil de interpretar, pero hay algo más profundo allí, y es entender esto, oiga bien esto, que Dios da una palabra y está esperando que el pueblo logre captar lo que Él está diciendo. Déjenme se la barajé un poquito más fácil. Dios espera que todo aquel que se acerca a Él queriendo oír una palabra, la reciba y la viva. Experimente la misericordia de Dios y pueda seguir el camino recto. De nada sirve que todo un pueblo reciba una palabra de Dios si tú mañana la vas a vivir conforme a tus pensamientos y conforme a tu voluntad. Dios quiere, oiga bien esto, Dios quiere dar una palabra, pero que esa palabra traiga un fruto, que traiga algo, un cambio en tu vida, algo genuino, que puedas seguir. De lo contrario, oyes pero no entiendes. O dices amén, o amén, 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 pero cuando sales de la casa de Dios, vuelves a ser el mismo. O mañana cuando te enfrentas a las circunstancias, vuelves a ser el mismo. No se trata de venir a la casa de Dios, no se trata de presentarse delante de Dios para limpiar nuestra conciencia. Se trata de venir y escuchar una palabra que impacte nuestra vida, que transforme nuestra vida, que podamos absorberla, que podamos vivirla y mañana podamos tener ese fruto y reflejar ese cambio que Dios está haciendo a través de su palabra. Por eso Jesús empieza a hablar y empieza a hablar de las distintas maneras en que la semilla crece. Dices que todos oyen, es que todos escuchan la palabra, pero muchos de ellos solamente se emocionan en el momento de la palabra. Otros reciben la palabra, pero cuando viene el problema olvidan la palabra. Cuando viene el problema olvidan la palabra que Dios les ha dado y vuelven otra vez a lo mismo. ¿A dónde querrá el Señor que lleguemos nosotros? ¿Será que quiere que vivamos cada día en medio de todos los problemas? ¿O será que quiere el Señor que vivamos alejados de Él? Dios quiere que nosotros nos acerquemos cada día, y por eso ha dejado su palabra. ¿Cuál es el propósito de la palabra? El propósito de la palabra no es solamente traer una transformación a tu vida, sino que aprendas a conocer el Dios que alabas. Que aprendas a conocer al Dios que estás, tú que dices que le alabas y que le adoras. La palabra tiene un propósito, pero tiene que cumplirse en tu vida. Tiene que crecer en tu vida. Si la palabra no crece en tu vida, entonces de nada sirve todas las miles de predicaciones que tú puedas escuchar. ¿Cuánta gente se la pasa escuchando tantas predicaciones y qué bonito? La pregunta es, ¿están viviendo lo que están escuchando? ¿Están viviendo la palabra de Dios? ¿Están siendo hacedores de la palabra de Dios? Déjame decirte una cosa. El cambio que pueda hacer la palabra de Dios en tu vida no depende de Dios. Depende de la manera en que tú recibes esa palabra. Por eso dice, el que tenga oídos, ¿qué dice? Oiga. El que de verdad tenga ganas de oír una palabra, oiga la palabra de Dios y entienda, reciba esa palabra. Recíbala, pero recíbala con un corazón abierto, dispuesto a obedecer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
ha hablado al pueblo. ¿Y cuántas veces Dios habló al pueblo de Israel? Y ha venido hablando ciclo con ciclo, año tras año. ¿Y cuántos nos hemos convertido en hacedores de la palabra? ¿O cuántos nos hemos convertido en simples oidores de la palabra? Ser cristiano no es venir a la iglesia y escuchar la predicación. Esto no es misa. Ser cristiano no es solamente venir y cumplir con una rutina y mañana no soy cristiano. ¿Cuál es el impacto que está haciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo realmente en tu vida? ¿De qué manera tú estás viviendo el Evangelio? ¿De qué manera tú estás poniendo en práctica la palabra del Señor? ¿De qué manera estás haciendo, oiga bien esto, que la palabra de Dios se cumpla en su vida? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Está viviendo conforme a la palabra o está viviendo conforme a sus pensamientos? La palabra es para todos, la palabra es para cada uno de los que se amontonan a escuchar la palabra. Pero ¿qué es lo que tú estás escuchando? ¿A qué le estás prestando atención? ¿Le estás prestando atención a la palabra de Dios o le estás prestando atención a lo que allá tu conciencia te está diciendo solamente? Hace unos momentos le decía que la palabra de Dios dice que habrá un tiempo donde la gente tendrá corazón de oír. Hoy muchos quieren oír, pero quieren oír lo que les conviene únicamente. Hoy se quieren oír palabras bonitas solamente. Y hoy vemos muchos pastores, voy a incluir, ¿le parece bien? Vemos muchos pastores que queremos hablar una palabra que le gusta al hermano nomás. No solo al hermano, sino que a todos. Nomás una palabra que le guste. Ah, es que el hermanito se me enoja, el hermanito y tengo que tratarlo así, como bebé. Es que se lastima y luego ya no viene. Es más, no le enseñemos de la ofrenda, no le enseñemos del diezmo, no le enseñemos de la santificación. Hoy enseñémosle anécdotas y fábulas donde todo se lo pinta bonito y ya, ahí está el hermanito contento. Pero cuando la palabra del Señor viene y te dice Dios es santo y pide de ti santidad, pastor, ¿qué le dice? ¿Qué cosas son esas? ¿Y con qué se come esto? Y con eso te tienes que apartar del mal camino, tienes que hacer esto y esto. Pero pastor, es que a mí me gusta ver el boxeo con la cerveza a un lado, o con los amigos y ir allá y disfrutar de esta fiesta y de aquello y de lo otro. Es que a mí me gusta el reggaetón cristiano, dijo aquel. También las cervezas cristianas me gustan, ¿no? El fútbol cristiano, el boxeo cristiano. No digo que es malo del cuerpo, es bueno, eso sí. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Usted entiende eso. Pero muchas veces dejamos a un lado las cosas de Dios por volcarnos a todo lo que sencillamente no le agrada a Dios. Mire, vamos a hacer una pregunta bien fea. ¿Le parece bien? Dice que no, como quiera, la voy a hacer. ¿Será que a Dios le desagrada o le agrada el fútbol? ¿Qué cree usted? Yo creo que a Dios ni le va ni le viene. Pero ¿sabe qué si le molesta al Señor? Que la gente deje de buscar la respuesta en el fútbol. Ahí sí, ¿sí o no? Porque eso ya se convierte en idolatría. Porque es que primero Maradona, bueno, gracias a Dios no juega, ¿no? Es que primero aquel, primero el deporte, primero la fiesta, primero aquello, primero lo otro. Si me queda tiempo, Dios, pero la palabra del Señor, ¿qué te dice? Lo bueno se convierte en malo para tu vida cuando haces a un lado a Dios, empiezas a empujar a Dios y empiezas a meter tus cositas. Entonces aquello que te podría tal vez ayudar de alguna manera se convierte en algo malo para tu vida. ¿Por qué? Porque empiezas a dejar a un lado a Dios. Pero cuando le das el lugar principal, primero la casa de Dios, primero al Señor, primero darle la gloria a Dios, primero voy a alabar a Dios, primero voy a servir al Señor, todo lo que me estorbe lo voy a hacer a un lado. Entonces Dios se va a empezar a agarrar de tu vida. Entonces a Dios le va a empezar a agradar
Porque para los santos, ¿qué dice la palabra del Señor? Para los puros, ¿qué dice? ¿Nunca ha leído usted la Biblia? Para los puros, ¿qué dice? Todo es puro. Cuando usted aprende a darle la gloria al Señor primero, obedecer la palabra del Señor primero. No le estoy diciendo, oh, entonces para los puros es puro, entonces voy a fumarme un puro. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros debe de caminar conforme a la palabra del Señor. Dejar que la palabra de Dios impacte nuestra vida. ¿Saben que muchas veces hay hermano viene y me pregunta, pastor, ¿será malo que me vista así? Mi pregunta es, ¿dónde le nació la inquietud a usted? No sé si me está entendiendo. Cuando usted luego empieza y se siente y dice, ¿será que estoy bien vestido? No tiene que preguntarme a mí. Ya vaya y diga, Señor, no me gusta vestirme así. Voy a vestir mejor. A veces se espera que el pastor le vaya poniendo reglas, viste, que así camina, así, hace esto. No. Mejor oiga lo que el Espíritu Santo le dice. Mejor oiga lo que Dios le está diciendo. Porque yo le puedo decir un montón de majaderías. Yo le puedo decir lo que yo pienso, pero Dios siempre le va a decir las cosas acertadas. Pero Dios siempre le va a decir así, haz las cosas. Yo le podría decir conforme a mí me gusta que usted se vista. La pregunta es si así le gusta a Dios que usted se vista. Este es un ejemplo solamente. Porque necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces viene la palabra de Dios, allí nos está hablando, nos está diciendo, haz así, vive así, pero es que Señor, a mí no me gusta así. Así de que Señor, acomódate a mi vida. Pero es que tú y yo tenemos que acomodarnos a lo que la palabra del Señor dice. Es que tú y yo necesitamos acomodarnos cada día lo que el Señor nos está hablando. Oiga bien esto, a veces queremos que el pastor nos esté predicando quizás todos los días lo que es bueno, lo que es malo, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. Tenemos un compromiso y es de enseñar, sí, pero sobre todo es necesario que usted afine el oído a lo que Dios le quiere hablar, lo que Dios le quiere decir. Muchas veces se da la palabra y uno entiende una cosa que él entiende otra, según el Espíritu le está dando a usted, que entienda lo que usted necesita. Hay una porción de la predicación que ayuda a esto, hay una porción de la predicación que ayuda a esto, y hay otra porción que ayuda a esto, y lo que ayuda a esto ni siquiera lo escucharon. La pregunta es: ¿qué tanto usted afina el oído para lo que Dios le está diciendo? ¿Y de qué manera piensa ponerlo en práctica? ¿Qué es lo que usted está diciendo cada día? Porque cada día Dios nos habla. Si usted le pone atención a Dios, usted se va a dar cuenta que cada día Dios le va a hablar. Cada día Dios le va a decir una palabra. Dios le va a decir cómo vivir. Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Dios le va a decir lo que no tiene. ¿O será que Dios no habla? Si dice la palabra del Señor que creó la boca, ¿acaso no va a hablar? Dios cada día va a poner una palabra en nosotros, pero nosotros tenemos que estar prestos para escuchar la voz de Dios. Nosotros somos los que debemos de abrir el corazón. Dios está, oiga bien esto, buscando corazones abiertos para recibir la palabra de una multitud que estaban allí frente a Jesucristo. ¿Cuántos escucharon? El 100%. ¿Cuántos hicieron y vivieron la palabra del Señor? Quizá un 2%. La pregunta es, de nosotros, ¿cuántos de nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios de verdad? ¿Cuántos de nosotros nos santificamos? ¿O cuántos de nosotros venimos solamente a cumplir con un compromiso y una rutina de venir a la iglesia? No se trata únicamente de a ver qué dicen, a ver qué se oye. Se trata de decir: Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida. ¿Qué es lo que la palabra de Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está haciendo en tu vida cada día? Quizás estás esperando al profeta que te venga a decir lo que debes de hacer mañana. Déjame decirte que como le estás esperando, es mejor el decir: Señor, habla mi vida, habla mi corazón cada día. Abre mi entendimiento, Señor, de tal manera que yo pueda recibir de ti cada día lo que tú tienes para mí. ¿De qué manera Dios te podría hablar? Sencillo. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos tenemos la profecía más correcta, la más exacta. ¿A dónde será que está toda esa profecía? En la palabra del profeta que va a venir mañana. ¿A dónde está?
una palabra de Dios cada día? Abre tu Biblia cada día. Y cuando no la entiendas, dile al Señor, revélame tu palabra, Señor. Y verá cómo Dios le va a hablar. Va a abrirle el entendimiento de tal manera que usted pueda vivir sanamente, de tal manera que usted pueda agradar a Dios cada día. ¿De qué manera queremos vivir? ¿De qué manera tú quieres vivir? Es tu problema. Pero que sea conforme a la palabra del Señor. Lo único que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a vivir la palabra del Señor. Si nos metemos a la parábola, yo tenía una pregunta. ¿Qué clase de tierra eres? ¿Eres piedra? ¿Eres el camino? ¿O eres tierra fértil donde la palabra puede germinar? ¿Qué eres? A veces lo tomamos de la manera en que se evangeliza y el que recibe la palabra está aquí, el que llamará de que tanto está aquí, y el que se deja manipular por los problemas está aquí. Pero va más allá de eso esa palabra. Es tú que estás aquí, cómo estás viviendo. Porque podrías estar sentadito muy cómodo en esa silla. Y entonces es una pregunta que te va a doler. ¿Eres cristiano de verdad? ¿Vives conforme a la palabra del Señor? ¿Eres una tierra en la cual la palabra de Dios germina, da fruto, florece? ¿O eres de aquellos que cada que viene un problema te apartas de Dios y dices, es que cada vez que busco de Dios vienen los problemas y mejor me voy a la iglesia? ¿O eres de aquellos que te alegras en el momento del evento y brincas, saltas y das la gloria a Dios, y de mañana cuando el evento pasó vuelves a ser el mismo, apagado? ¿Qué eres? ¿De qué manera vives el evangelio? O sea, de aquellos que van de aquí para allá, de allá para acá, que creciste en una piedra, y la semilla parece que crece rápido, pero tantito se acaloran las cosas, se acabó lo verde en ti y vuelves a ser la misma piedra. ¿Qué eres? Yo creo que es tiempo de que nosotros nos hagamos un autoexamen y digamos, ¿de qué manera estoy recibiendo la palabra? ¿De qué manera estoy viviendo la palabra de Dios? ¿Estoy siendo verdaderamente un hacedor de la palabra? ¿Estoy viviendo verdaderamente conforme a la voluntad de Dios? ¿O estoy viviendo como yo quiero vivir y estoy haciendo lo que yo quiero hacer? Y busco de Dios cuando me da la gana. ¿De qué manera estamos viviendo? Y no estoy aquí para causar incomodidad en tu vida, pero sí vengo para decirte, es necesario que dispongamos el corazón. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, el que tenga oído, oiga. El que quiere entender, entienda. Que es necesario meternos de verdad en la presencia de Dios y decir, Señor, yo quiero que tu palabra crezca en mí. Yo quiero que tu palabra germine en mí. Yo quiero que tu palabra dé el fruto. Yo quiero que tu palabra cumpla ese propósito en mí. No quiero ser únicamente una pintura que se vea bonito. Quiero ser más que eso. Quiero ser la esencia de tu palabra. Quiero vivir en la esencia de tu palabra. Quiero ser un hacedor de la palabra. Póngase de pie. La palabra de Dios es un espejo que nos dice nuestra condición. Muchas veces queremos que la palabra de Dios únicamente alimente nuestro ego, alimente nuestra manera vana de vivir. Pero déjame decirte una cosa, la palabra de Dios nunca lo hará. La palabra de Dios cada día va a venir para decirnos nuestra condición. La palabra de Dios es un espejo en nosotros cada día. Si hay algo que confronta nuestro ser, si hay algo que nos dice cómo estamos,
No tiene que ser el pastor, no tiene que ser el líder, no tiene que ser el profeta, no tiene que ser el misionero. Tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te dice cómo vives, la que te dice tu condición, quién verdaderamente eres. Aún el espejo quizás podría engañarte, pero la palabra de Dios jamás te va a engañar. Aún en el espejo tú miras lo que no existe, pero la palabra de Dios siempre te va a decir lo que tú eres. La palabra de Dios siempre te va a decir la verdad. Y la palabra de Dios no es para destruirte, sino para que recapacites cada día en tu manera de vivir y vuelvas otra vez al camino correcto. El propósito de la palabra de Dios es para que cada uno de nosotros camine por las sendas rectas, que no nos torzamos, porque los pensamientos del hombre son torcidos. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero Dios pesa los corazones. Pero Dios es el que pesa y mira y dice, está mal. Él es el que te dice cómo debes de caminar, cómo no debes de caminar, cómo debes de hacer las cosas, cómo no debes de hacer las cosas. Qué difícil es apegarnos a la palabra de Dios cada día. Nadie dijo que es fácil, porque es más fácil siempre hacer lo malo. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana. Pero escucha lo que la palabra de Dios te tiene que decir cada día. Aliméntate de la palabra del Señor, porque allí está la bendición. Cuando la palabra de Dios germina y crece y da el fruto, entonces vivirás bendecido. Entonces vivirás en abundancia de paz, abundancia de bendición, porque la palabra de Dios será tu alimento. La palabra de Dios será la que te fortalezca. La palabra de Dios será la que te haga crecer como persona, como cristiano. La palabra de Dios será la que te fortalecerá. Pero aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la palabra de Dios. Aprende a prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Porque entonces vivirás, y vivirás como Dios quiere, y vivirás en abundancia, y tendrás vida eterna. Porque la palabra de Dios es la que te va a dar la victoria cada día. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Yo no conozco tu manera de vivir y no tengo que saberla. Yo no sé la manera que tú vives la palabra de Dios. No tengo que saberlo. Pero Dios es el que mira y escudriña los corazones. Porque no te dejas hoy, aleluya, guiar. Y le dices al Señor que quiero escuchar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada vida, cada corazón. Mira cada uno de tus hijos, de la gloria. Tú sabes su caminar, conoces la tarde de cada uno de ellos, Señor. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, derrama de tu gracia y de tu bendición. ¿Por qué no le dices en esta tarde, Señor? Ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Afina mi oído cada día para poder escucharte. Yo quiero caminar y quiero caminar por las sendas rectas. No permitas que nada me distraiga. No permitas que nada de lo que hay en el camino me distraiga, Señor. Yo quiero vivir cada día conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Levanta tu mano un instante allí. Este día tomamos Santa Cena. Váyanse preparando, usted que va a tomar la Santa Cena. Gloria al Señor. Pueden tomar Santa Cena todos aquellos bautizados, miembros o no miembros de la iglesia, pero que están en plena comunión con el Señor. Todos los que están bautizados y en plena comunión con el Señor pueden participar de ello, independientemente de si son bautizados o no. Hable con Dios un instante. Si usted tiene cuenta pendiente con el Señor,
Señor, a Dios del Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado por tu pan, y habiendo dado gracias, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos del pan. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
y gracias te damos por lo bueno y lo maravilloso que tú eres, Señor amado. Gracias por lo que tú haces, Señor amado. Gracias por este servicio, gracias por este fin de semana. Que aunque exhausto, Señor amado, también nos salimos bendecidos de este fin de semana. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la victoria, gracias por este pueblo. Nos vamos a retirar. Yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor amado, llévalos con bien hasta sus hogares, que tu gracia sea en ellos y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.